¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarles este miércoles 2 de marzo del 2022. Hoy se cumplen exactamente 2 años de que la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas diera a conocer el primer caso, el primer registro de COVID-19 en nuestro estado. ¿De quién se trató? Seguramente lo recuerda. La paciente era una mujer, una joven mujer que llegaba de un viaje de Italia. Esto generó en su momento un arrebato de comentarios denostándola, señalándola y demás. Hoy estoy casi seguro que no existe una sola persona, al menos sobre este universo, que no conozca a un virus como el COVID. Samuel Revueltas. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que se comienza a conectar con nosotros a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Quédese con nosotros. Las redes sociales, al menos las del municipio de Ocosocuautla, explotaron hoy. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente Carlita, una niña de 8 años que transitaba por el centro de este municipio, murió. Murió por el impacto de una bala del fuego cruzado a consecuencia de un asalto. Hoy hay indignación en el municipio de Ocosocuautla y nosotros le tenemos los detalles. Eric, ¿qué te parece si comenzamos? Comenzamos, Samuel, justamente con este tema desafortunado que sucede allá en el municipio de Ocosocuautla, que por cierto está de fiesta y estaba de fiesta hasta ayer, por supuesto. Carlita, una menor, fue víctima directa de la delincuencia que se registra no solo allá en Ocosocuautla, sino en muchos puntos de Chiapas, como San Cristóbal, por ejemplo. Esta niña estuvo en el momento incorrecto, en el tiempo incorrecto, y desafortunadamente esto le costó la vida. Nada más imagínate, Eric, que tú sales acompañado de tu madre por las calles para ir a realizar una compra o qué sé yo, cualquier otra actividad, y que de repente sea sorprendido por una bala. Fue lo que le pasó a Carlita, esta niña de 8 años en el municipio de Ocosocuautla, mientras se celebraba, eso sí, el carnaval zoquecoiteco, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el suceso. ¿Qué sí fue lo que ocurrió? Que aprovecharon los maleantes este tema del carnaval para asaltar una tienda de abarrotes que está ubicada en el centro de Coita. Ahí es cuando se genera un intercambio de balas entre el propietario y los asaltantes, y en el fuego cruzado le dio una bala a la altura del tórax a esta niña, a Carlita. De acuerdo con versiones de personas que presenciaron el hecho, que incluso estaban, Eric Ordóñez, en el carnaval, nos refieren que de repente vieron un tumulto de gente, no sabían qué era lo que estaba pasando, solo vieron a personas que comenzaron a correr y vieron evidentemente a la niña que estaba tirada en el piso. Lamentable que mientras se desarrollaba el carnaval zoquecoiteco, que evidentemente tenía toda la procuración de la justicia, todos los elementos policíacos, pues por lo mismo hubo una demora también para que llegaran los cuerpos de seguridad municipales. Y también lo que nos reportan es que en el municipio, esto todavía por supuesto lo vamos a confirmar, pero nos reporta la ciudadanía de ahí que no cuentan con los servicios médicos suficientes para atender una emergencia. ¿Qué significa esto? De que no cuentan con una ambulancia y que por lo mismo demoraron para llegar a auxiliar a Carlita. La niña falleció en el hospital de la zona. Habían algunos elementos que decían que había sido trasladada a Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, no fue trasladada. También, de acuerdo a lo que dice el boletín de la Fiscalía, es que resultó lesionada una persona más, al parecer el propietario del negocio. Y la verdad es que lamentable, Eric, porque las redes sociales de Ocosocuautla hoy se llenaron de indignación. De Ocosocuautla y de muchas otras partes, Samuel, evidentemente, siempre la pérdida de una vida es dolorosa, siempre la pérdida de una vida es algo que hace mella en la conciencia de muchas y de muchos. En una situación tan particular en la que la vida que se pierde es de una menor, por supuesto que tiene mucho más impacto. Y bueno, a propósito de otros temas que queremos compartirle el día de hoy, como se lo anticipaba al inicio de esta emisión, una tarde de un 2 de marzo, era un domingo en aquel entonces del 2020, se confirmaría el primer caso positivo a COVID-19 en el estado. Lo daba a conocer José Manuel Cruz Castellanos, el secretario de Salud. Anunciaba que se trataba de
una femenino de 18 años de edad que había llegado procedente de Italia, y entonces hasta el mismo secretario soslayaba la posibilidad del alcance o los alcances que tendría la pandemia por COVID-19. Aseguraba que estaba prácticamente todo controlado, que habían sido 14 casos. Fíjate, me llama poderosamente la atención el discurso de aquel domingo 2 de marzo, Samuel, porque el secretario era muy enfático en decir, son asintomáticos, son asintomáticos, son asintomáticos, como dando a entender que el ser asintomáticos pues no te hacía portador del virus y que pudieras contagiarlo. Bueno, desafortunadamente este sería el primer caso de los más de 29,000 que hasta el día de hoy están registrados en el estado de Chiapas, específicamente 29,795 casos hasta hoy, reportados por la Secretaría de Salud, y 1,082 muertes. Se presumía en aquel entonces, iniciaba la pandemia, le repito, un sistema de salud estatal a la altura y listo para hacer frente al COVID-19. El futuro tenía planeado otra cosa y se registrarían durante los meses subsecuentes, Samuel, cómo olvidarlo, diversas manifestaciones de personal médico de diferentes instancias de salud que aseguraban no tenían las condiciones pertinentes para hacerle frente a una situación como esta, la pandemia por COVID-19. A 2 años ha quedado seguramente la reflexión en muchos y sobre todo la conciencia en aquellos que deliberadamente señalaban a esta primer paciente de irresponsable, a esta primer paciente de inconsciente, le señalaban porque, bueno, pues era enfermedad de ricos, porque ella estaba en Italia, y creo que el tiempo, al final de cuentas, hizo a muchos comerse sus palabras, porque hoy sabemos que enfrentamos un virus al que no le importa el género, no le importa la edad y no le importa mucho menos el estatus económico. El COVID nos dio a todos o nos dio a muchos, Samuel. Tú y yo, Eric Ordóñez, el equipo de Alerta Chiapas, el equipo de Chiapas Paralelo y Gabriela Coutinho, Periodismo en Libertad, pudimos conjuntar esfuerzos luego de este primer caso de COVID aquí en el estado de Chiapas. Conjuntamos esfuerzos para poder investigar sin exponernos tantos, porque acuérdate que en ese momento pues queríamos evitar también exponernos porque no sabíamos la magnitud de la enfermedad. Y ahí descubrimos, creo, Eric Ordóñez, que principalmente en términos periodísticos, las carencias, en los equipos y en los sistemas de salud que hay en el estado de Chiapas. Quedaron evidenciados, visibilizados, y yo creo que no únicamente los de Chiapas, sino de toda la República Mexicana. Enfrentar una pandemia en las condiciones en las que la hizo Chiapas y todo México, la verdad fue desastroso. Los muertos se podían contar, no desde la Secretaría de Salud, sí a través de las redes sociales, sí en los comentarios de boca en boca, en las comunidades principalmente, donde difícilmente podía llevarse incluso la información, sino que más bien ahí se reportaban los muertos por la cantidad que se veían pasar con destino a los panteones. Eric, en el mismo San Cristóbal de las Casas fuimos a reportear y ahí descubrimos una colonia, así le llamaron los mismos panteoneros, San Cristóbal, la colonia COVID. Por supuesto que sí, donde tú veías que formaron en un terreno que todavía no estaba destinado para panteón, ahí formaron una colonia denominada COVID, y que tú veías en las cruces, porque en las cruces llevan las fechas, cuando nace una persona y cuando fallece, veías que comenzaban 20 y tanto de marzo, 25 de marzo, 26 de marzo, 26 de marzo, 26 de marzo, 27, 27, 27 de marzo, y ahí te dabas cuenta de la magnitud, de la gravedad del la pandemia que estaba impactando a Chiapas y que no se veía registrada por medio de las instituciones. Se corroboraba con esto el subregistro. Sí, por supuesto. Ese subregistro que evidentemente hizo que muchas y muchos alzáramos la voz. Por cierto que yo me sonreí hace un rato porque compartimos, pues ya saben, nuestros 1,000,000 mecanismos de comunicarnos como equipo Alerta Chiapas, que estamos celebrando prácticamente 2 años. La pandemia nos puso como a aquí, mediados más o menos de este mes cumplimos 2 bueno, años. Cuando se registró el primer caso en... no, fue esto. Cuando se registró el primer caso en Chiapas. Sí, cuando se registró el primer caso, acuérdate que hicimos una transmisión, evidentemente para reflejar la situación, pero ya fue cuando, poquito antes, cuando se rumoraba, porque justamente fue eso lo que propició el que se formara el espacio informativo, en resumen, de Alerta Chiapas, la infodemia, los rumores que corrían. Teníamos, y uno de los rumores
¿no? Uno de los rumores fake más news. fuertes que corrían era que el Poliforum, inimaginable en realidad, que el Poliforum se iba a convertir en un gran hospital para la atención de pacientes de coronavirus. Ni tú lo creías, ni yo lo creía, nadie lo creía. Absoluto. Y cuando se le preguntaba a las instituciones de salud, pues estaban totalmente herméticas, y por eso hicimos esa primera transmisión. La sacamos ahí, Desde bien ahí, hechiza, a oscuras. pero a partir de ese momento comenzamos con el resto. No, bueno, ahora ya tenemos casa completa y todo. Sí, vamos a recordar, Samuel, con santos y señas, lo que sucedía un día como hoy, pero de hace 2 años. Era un domingo 2 de marzo del 2020, cuando anunciaba por primera vez, mira, sin cubrebocas, sin sana distancia, nadie dimensionaba lo que estábamos por vivir. Así es. Me voy a permitir dar a conocer el caso positivo de una paciente a coronavirus que surgió el día de ayer, que tuvimos notificación, que ayer mismo pudimos movilizarnos en torno a las pruebas. Se hizo una prueba de laboratorio positiva, que resultó positiva en nuestro laboratorio, que es de primer nivel, y también la mandamos a confirmar el día de ayer mismo, anoche mismo, y hoy nos confirman la positividad. En esta primera anuncio a consecuencia de la pandemia, el primer caso aquí en el estado de Chiapas, y yo creo que eso, al menos los que cubrimos esa conferencia, lo tenemos bastante presente. Luego vinieron el resto de las conferencias en Palacio de Gobierno de Chiapas, que fue insuficiente también por el espacio, y ya las llevaron a la antigua sede de la Casa de Gobierno, a la Palapa, y a partir de ahí, pues bueno, ya se comenzaban a notar los casos más serios de manera oficial. Y cuando se empezaron a descontrolar las desafortunadas declaraciones, decidieron ponerle cese y establecer otros mecanismos. Cesaron las conferencias encabezadas por el secretario de Salud, siempre al mediodía, para ahora tener paso a los reportes diarios a través de comunicados. Así es, Eric Ordóñez. Bueno, y hablando de comunicados, a través del medio de comunicación más grande que tiene el gobierno federal, hoy se dio a conocer que el presidente, las mañaneras, hoy se dio a conocer que ininterrumpibles, por cierto, un enviado electoral del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que estará en Chiapas, específicamente en Tapachula, atendiendo temas de la frontera sur, junto con el embajador estadounidense. Esto lo da a conocer hoy el presidente, le repito, en su mañanera estará con Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en el municipio de Tapachula. Allá estarán. Se estarán, dijo el presidente, para una reunión que van a llevar a cabo en esta frontera dentro de 12 días aproximadamente, para llevar a tratar temas como el migratorio, que es una de las cosas que ha sostenido, una de las reuniones que ha sostenido recientemente el presidente con el gobierno norteamericano. También reafirmó el planteamiento del gobierno de México a favor del control del tráfico de armas y la reforma migratoria. Reiteró el presidente López Obrador su propuesta de regular el flujo migratorio con visas temporales de trabajo y mantener la cooperación con países centroamericanos. Vemos, López Obrador también sostuvo que México y Estados Unidos viven un nuevo idilio amoroso, una nueva etapa en su relación bilateral basada en la igualdad de circunstancias. También vemos. Pues ahí vamos a ver cómo reciben al presidente de la República. Hay que recordar la última visita que tuvo aquí al estado de Chiapas, que en la conferencia mañanera que pretendía brindar desde este estado, pues fue interceptado principalmente por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación de la CENTE. Sin embargo, no fue el único bloque que sorprendió al primer mandatario. También hubo diversas expresiones, diversas voces que se posaron afuera de la zona militar de acá del estado de Chiapas, donde iba a dar la conferencia, para exigirle diversos tópicos que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, y que pues bueno, por lo mismo fue nota no únicamente nacional, sino internacional, por este bloqueo que le hicieron al presidente, básicamente retenido, aunque la CENTE ha dicho en una y otra ocasión que no estuvo retenido, que el presidente tenía las posibilidades de salir de la zona y simplemente no lo hizo. Vamos a ver cuál es el comportamiento de la ciudadanía ante esta visita. La primera, luego
de este acto Claro. que vivió aquí en el estado de Chiapas. Y con esto finalizamos esta emisión de en resumen de Alerta Chiapas que realiza Efraín Saldaña y dirige Gustavo Caballero. Samuel Revueltas y yo aquí los vemos mañana. Hasta entonces. Alerta Chiapas crece y se innova por ti. La Comisión de Justicia del Congreso del Estado dio en... Por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la Nos existencia de... encontramos en la novena sur, entre octava y novena poniente, y hace unos momentos un motorrepartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por... Sé parte de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.